¿Cuál es tu joyita, Alan Álvarez? Ya, yo también quiero aprovechar, no fue una tragedia así, como el caso de Emilia, pero sí también quiero aprovechar algunas lecciones a partir de mis vacaciones. Como bien comentaba, fui de vacaciones a Cuba, y dado que Cuba es un lugar muy paradigmático para la izquierda y ha estado tan en boga este último tiempo en la contingencia nacional, quise darle una vuelta porque, claro, uno siempre puede, en la crianza y la formación desde militantes desde muy chico, la idea de Cuba, la revolución y esa historia es muy apasionante y uno la conoce. Tú También creciste escuchando Ahora sin Yankees me gusta más. por totalmente, Claro. pero es que siempre es 26, Iván. Así llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, uno creció en eso, pero sería como un poco evidente esa reflexión. También es la reflexión muy evidente en decir que ahí Cuba tiene una dictadura que es totalmente, que tiene atrofiada a ese pueblo, y que el primer gran problema de Cuba es el Partido Comunista y el segundo es de cerquita Estados Unidos. Eso ya también uno lo podría decir. Entonces quise dar una vuelta distinta y decir, a ver, quiero conocer, como ver desde el punto de vista del pueblo cubano, qué lecciones le da el pueblo cubano a la izquierda chilena. Y encontré que habían tres cosas muy interesantes, que no estoy hablando de los comunistas, no estoy hablando de la izquierda cubana, no, del pueblo cubano hacia la izquierda chilena. ¿Ya? La primera, que me pareció muy interesante, dice relación con los cubanos, más allá de que están en Estados Unidos, en Cuba, o partidario o no del gobierno, son profundamente patriotas. Todo cubano tiene la bandera de Cuba en su casa, reconoce a sus próceres desde José Martí en adelante como parte de su historia, son muy conocedores de lo que es el desarrollo y la construcción de ese país, y sus emblemas como patrios son una cuestión que está muy presente en la cotidianidad del cubano. Y es curioso porque es un pueblo que en muchos sentidos es referente para la izquierda aquí en Chile, pero esta es una izquierda que en algún momento adoptó la idea de, bueno, el problema de Chile son los chilenos, que se acabe Chile, refundemos Chile. Entonces es muy llamativa esa lección, porque al final uno dice, oye, mira, como parece que esta parte de la procesión hacia Tierra Santa, esta parte no se la aprendieron. Y creo que es una gran lección que el pueblo cubano le da a la izquierda en Chile. La segunda, que me parece muy llamativa, a un guía turístico, justo iba camino al mausoleo del Che, le pregunté por los presos políticos en Cuba. ¿Por qué no le gusta hacer pregunta incómoda? Probablemente el guía era del Partido Comunista, porque su respuesta fue: no hay presos políticos en Cuba. Ese mismo momento estaban deteniendo a un par de youtubers, el Cuartico, que creo que todavía están presos, producto de ser disidente y crítico a la dictadura. Pero más allá de eso, su respuesta fue la siguiente: ¿tú crees, me dijo, que una persona que tira una piedra y rompe un hospital, que daña una escuela, que interrumpe las clases, o que daña la propiedad o el negocio de un cubano, es un acto político? Ese es un delincuente, y por eso está preso, no por razones políticas. Yo le dije, vaya, esto es extraño, porque en Chile también hay comunistas y también hay izquierda. Y una parte de esa, muy importante, le hizo un homenaje a la primera línea, o sea, más o menos le expliqué el contexto del estallido social, y validó la violencia de esa envergadura, de esa magnitud, como un acto de reivindicación política. Sin embargo, en Cuba, para los comunistas y para el pueblo cubano en general, esos son actos delictivos contra la propiedad y son inaceptables. Y lo tercero que me llamó mucho la atención es que por algún motivo aquí en Chile como que nos convencimos de que todo tenía que ser gratis. En Cuba hay peajes en las carreteras, se cobra. Entonces, la razón por la que se cobra es porque se entiende que quienes más usan son los que tienen más recursos, pese a que las carreteras están vacías porque nadie tiene combustible. Y con eso se puede financiar la construcción y reparación del resto de las carreteras donde hay menos circulación, claro, porque el país se redistribuye. Y es curioso porque aquí en algún momento la izquierda adoptó la idea del no más TAC, y de que en verdad todavía la gran crítica que hace un sector importante de la izquierda al presidente Lago son las concesiones, y es porque se asume que las carreteras debiesen ser gratis. Bueno, en el comunismo, en la Tierra Santa de la izquierda latinoamericana, se cobra por usar las carreteras porque se entiende que es un método de redistribución. Con todo, Cuba es un país que está en una crisis que ya es conocida, lo que no quita que el pueblo cubano, su idiosincrasia, la historia cultural de esa gente, trasciende a la izquierda, pero sí nos da importantes lecciones que yo creo que, así como estudiamos la revolución, también debemos estudiar esas características que sostienen un país pese a un problema de un muy mal sistema económico y un régimen dictatorial. Esa es mi joyita. Vaya joyita, de Alan Álvarez. Emilia García. Oye, como que intercambiamos roles con Alan hoy día.
En fin. Pero no, o sea, de partida me parece una buena joyita porque creo que a veces hablamos mucho de realidades de otros países sin conocerla. Obviamente que en ningún caso eso significa que vamos a cambiar nuestra opinión o postura respecto del régimen cubano o lo que está sucediendo allá, sobre todo a propósito de la última semana y la ayuda el debate que se ha generado a propósito de la ayuda humanitaria o no que se debe enviar. Pero a mí también es eso, la cultura cubana creo que es algo que también me llamó la atención ahora cuando fui a Argentina, que es un país que también comparativamente con Chile está mucho peor en términos económicos, educacionales, hasta de conectividad, de construcción, todo. O sea, las carreteras son peor, todo excepto los argentinos en sí mismos. Yo me sorprendí muchísimo con como esta capacidad, no sé si es como de salir adelante o de mirar con buenos ojos la vida en general. Es algo, creo que lo envidié mucho porque nosotros en Chile, a pesar de que somos comparativamente en Latinoamérica el país que está mejor posicionado en casi todos los indicadores, tendemos a ser súper negativos y bueno, ahora claro, tenemos un gobierno entrante que es un gobierno de emergencia y de hecho hasta eso mismo se ha cuestionado mucho si efectivamente estamos en una emergencia de tal envergadura. Puede ser que estemos pasando por un bache, pero eso no significa necesariamente, esto es solamente una hipótesis, que estemos al borde del abismo. Y creo que eso nos diferencia mucho con el resto de Latinoamérica, que independiente o a pesar de las situaciones país que pueden estar viviendo en esos minutos, lo enfrentan con buen ánimo y eso yo creo que es súper envidiable para cualquier cultura del país. Pero nada, me parece muy buena la joyita de Alan, nada que decir. ¿Alan? Sí, yo creo que hay el chileno siempre es como medio chaquetero, ¿no? Siempre, como ustedes han escuchado esa expresión. Y claro, siempre tendemos a ver el vaso medio vacío respecto a nuestro país. Por eso de repente hay discursos medio catastrofistas que prenden tanto, ya sea desde el ámbito de la refundación en su momento, como ahora en el ámbito de la emergencia. Porque si uno retrocede un poquito la discusión presidencial, este era un gobierno de emergencia. Aquí la delincuencia estaba desbordada. Aquí había que tomar medidas extremas como en El Salvador. Aquí las cuentas fiscales y la economía en su conjunto estaban en el suelo. Y de pronto ese tipo de lógica de que Chile está casi hirviendo en problemas nos pierden de vista y alimentan lo que está realmente pasando y alimentan un ánimo de la sociedad que no es particularmente el que necesitamos. Entonces, creo que como chilenos somos muy buenos para ver el vaso medio vacío, cuando en verdad yo creo que si algo hace grande este país, además de su gente, son sus instituciones, que han sobrevivido a todo tipo de... O sea, perdón, Chile es un país que crece al 2% promedio los últimos 10 años, pero que te ha sobrevivido un estallido social, una pandemia, 2 procesos constitucionales, cambio de alternancia en el gobierno, de todo. Y sin embargo, sus instituciones funcionan. En todo caso, y me quedé pensando en una cosa que dijo Alan, y que ahí quizás no estoy tan de acuerdo, cuando te dijeron ahí que en el fondo ellos no encarcelaban a políticos, sino que a personas que estaban haciendo desmanes. No sé si la comparación con el estallido social es justa, porque en el estallido social se estaban tirando piedras o dicho de otra forma, se estaba protestando contra un gobierno democráticamente electo. Otra cosa era que no te gustara el signo político o las decisiones que se hayan tomado. En el caso de Cuba es un régimen dictatorial de muchas décadas y ahí esas personas que están tirando esas piedras están luchando para derrocar un régimen autoritario. Y ahí, bueno, esa es la antigua pregunta que se hacía hasta Santo Tomás de Aquino, que es ¿en qué minuto es
válido o justo que se levante el pueblo ya armado para derrocar un gobierno que no es legítimo. Oye, solo para No, hacer la último nos vamos al precisión, corte. yo en ningún caso quería comparar una dictadura con un gobierno democráticamente electo de un presidente de una derecha liberal como fue Sebastián Piñera. Y tampoco es que la No, gente... era la apreciación. Era la de los- apreciación de los respecto actos, a la ¿no? evaluación de la gente a actos de violencia contra la propiedad tanto pública como privada. De todas maneras, decir que en Cuba la gente no está protestando, o sea, no hay crisis social. La única protesta fue la del 11 de julio del 2021, que no sé si ustedes se acuerdarán, puso mucho aprieto a Daniel Jadwe en medio de esa primaria Ah, porque presidencial, fue el mismo día. Un pero que debate. duró un día.